algo muy lógico y es como que todos haríamos lo mismo, seríamos como soldaditos haciendo todo lo mismo, pero esa diversidad de pensamiento es lo que es bonito porque uno piensa una cosa, otro piensa otra o maneras de hacerlo, entonces uno se da cuenta, eso está bien, eso está mal y pues entre todos se ayudan. Muy bien, Chelsea. Muchas gracias, ¿eh? Y nuevamente, buenos días para los que se vienen incorporando. Aquí viene Javier. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Sí, correcto, ¿eh? Esa es la reflexión de hoy, de esta mañana. Y lo bonito de todo es la diversidad, las características que tenemos cada uno de nosotros. No somos iguales, cada quien piensa diferente, cada quien hace cosas diferentes y cada quien tiene un ritmo diferente de aprendizaje, de todo, ¿eh? Por eso es que no se puede generalizar en un aspecto a todos, porque siempre hay cosas que no son comunes para todos. Sí, a ver, hay cosas que pueden coincidir, pero las características físicas de nosotros, físicas y de tipo intelectuales, son completamente diferentes, ¿eh? Por lo tanto, esa diversidad es interesante, ¿eh? Yo puedo pensar de una forma, mi amigo de otra, mi amiga de otra, pero no son iguales, ¿eh? Y el hecho de a veces de no estar de acuerdo en algo no significa tampoco que yo voy a faltarle el respeto a mi otro compañero. No, 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 para nada. Cada quien tiene su forma de ser, simple y sencillamente respetar la forma de ser de los demás y ahí vamos, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero igual lo respeto y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Muchas gracias por su participación, Chelsea. Bueno, el objetivo para hoy es este, comentar las características del reformismo borbónico de Carlos III y su impacto en la sociedad española, ¿eh? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Comentar las características del reformismo borbónico de nuestro amigo Carlos III y el impacto que éstas tienen en la economía española, ¿eh? Muchas gracias, Francisco, también ya por incorporarte con nosotros, ¿eh? Aquí viene también Henry. Muchas gracias, Henry. Muy amable, bienvenido. Bien, entonces vamos a empezar ahora ya a desarrollar nuestro temita. Hoy es, repito, el tercer temita que llevamos ya. Previo a esto, yo quiero hacer un breve realimentación del tema del día jueves. Y para ello quiero que me digan ustedes cuáles eran las características que tenían los estamentos de la sociedad del antiguo régimen. ¿Cuáles eran esas características? Son dos las principales. El inmovilismo y la desigualdad jurídica. Correcto, estamos ahí, ¿eh? Inmovilismo de los estamentos. No se puede pasar de un estamento a otro. El que nace en el pueblo muere siendo del pueblo, salvo que el rey lo promueva de estamento, ¿eh? Y el otro, la desigualdad jurídica, de que decíamos que en determinado momento, que es una situación que cuesta mucho erradicar, inclusive hoy en día, pues se vive mucho, no solo en nuestro país, sino que a nivel de otros países, ¿eh? Muy bien. Y también decíamos nosotros que la base económica de la sociedad del antiguo régimen era ¿cuál? ¿Cuál era la base económica de la sociedad del antiguo régimen? Si no me equivoco, era la ganadería enfocada al ganado bovino. Muy bien, muchas gracias, Chelsea. Correcto, ¿eh? La base económica de la sociedad del antiguo régimen era, en términos así generales, la agricultura, pero dentro de la agricultura también la ganadería jugaba un papel sumamente importantísimo, ¿eh? Y habíamos dicho que
que los territorios, los terrenos durante esa época estaban estructurados de una forma de señoríos. ¿Se acuerdan qué son los señoríos? Ayúdenme. Era como, por así decirle, el señor, ¿no? Que tenía una tierra y podía hacer que se la diera la tierra a alguien como prestada, pero si usted tenía todo un cuadro, era solo un cuadrito para esa persona lo que podía subsistir y lo demás le quedaba a él. Y eran como alquilados, pero por generaciones. Y así veía que como que tanto le funcionaban las generaciones. Si no, lo alquilaba a otra persona también, pero por generaciones. De acuerdo, Chelsea, muchas gracias. Es correctísimo lo que usted nos dice. La tierra en esa época, así estructurada o asignada en señorías, no era nada más eso que una enorme cantidad de tierra asignada por el rey a un noble al cual se le denominaba señor, y la tierra que estaba bajo de su responsabilidad, los señoríos, y que el señor, al mismo tiempo los arrendaba a las demás personas para que se lo trabajaran, y lo hacía a través de contratos, y que ahí teníamos que en la zona del norte, Cataluña, Valencia, por ahí, perdón, Navarra, los tipos de arrendamiento eran de forma efiteutica y que las tierras eran católicas, perdón, pertenecían a las personas, a la iglesia, pues eran de tipo, se le llama católica porque pertenecían a esa, más que todo a la iglesia, esa gran cantidad de tierra. Y que ahí en Cataluña la forma de arrendamientos eran de tipo efitéptico. ¿Qué eran los contratos efitépticos? ¿A qué se referían? El término enfitéptico, porque lleva N, enfitéptico, se referían a... Era cuando se rentaban de por vida. Exacto, así es, Tifla, muchas gracias. De por vida, ¿eh? Yo se lo voy a alquilar a alguien de por vida, ¿eh? No lo voy a sacar ni nada parecido, sino que va a estar ahí trabajando, ¿eh? Muy bien. Y al otro extremo, a la zona oeste, pues Galicia, Asturias, también teníamos otro tipo de arrendamiento, el cual estaba por foros. ¿Qué eran los foros? No Los era, foros eran, ah, dale, Teresa. no, tú- Ujú. Adelante. No era cuando se arrendaba por 3 generaciones nada más. Sí, correcto. Eran alquilados hasta por 3 generaciones, correcto. La primera, segunda, a la tercera, Ya la cuarta generación, pues el señor, si veía que le habían trabajado de una forma eficiente, se las volvía a arrendar. Y si no, pues se la daba ya a otro grupo. Y ahí solo nos queda la zona sur de Andalucía, el sur de Castilla y todo eso. También que el tipo de arrendamiento era por latifundios, Y en esta característica, pues lo que hacían era contratar jornaleros para que desempeñaran las actividades, recibiendo estos sueldos o salarios sumamente bajísimos, Y que esas tierras eran de uso exclusivo para la ganadería, y que ahí pues estaban organizados la famosa Mesta, que es una organización que protege a la ganadería. Muy bien. Eh, Vamos a ver, ya lo comentamos. Así es que vámonos entonces hoy al desarrollo ya de la clase de hoy, de esta mañana. Hoy vamos a empezar hablando de lo que es las nuevas ideas ilustradas. Vamos a hablar del pensamiento ilustrado. Y vamos a decir que este pensamiento ilustrado tiene su origen en Francia,
es francés. Ahí nace la Ilustración, ¿eh? Y por lo tanto, de forma muy rápida, así rapidito, se expande por todo el continente europeo, la Ilustración, ¿eh? Y por eso es que al siglo XVIII, que es donde nace esta corriente filosófica, se le conoce así como el siglo de las luces, ¿eh? Porque por las características mismas de esta filosofía, ¿eh? La cual tiene su base en el uso ilimitado de la razón, ¿eh? Esta es la clave de las nuevas ideas ilustradas, ¿eh? Por lo tanto, vamos a decir que la razón no puede ser sustituida ni por la autoridad real, o sea, por las órdenes del rey, ni por tradición, o sea, por la forma de cómo se han venido dando las cosas y van a seguir así, eh, con esas mismas características, ni por revelación. La revelación es lo que se manejaba en esa época, en donde decían los reyes que ellos habían sido enviados por Dios para poder gobernar en la tierra y que pues ellos eran los únicos capaces, las cabezas de Estado, capaces de poder llevar de una forma deficiente la administración de los reinados, ¿eh? La razón, pues, no puede ser sustituida por este tipo de situaciones, sino que prevalece lo que es el cuestionamiento de los hechos, ¿eh? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da esto, eh? Y entonces de esa manera viene y se empieza a ver que la base fundamental de estas nuevas ideas ilustradas y de la razón es la construcción del conocimiento, ¿eh? Y ese conocimiento va a llevar a las personas al final a concretar lo que es la felicidad, ¿eh? Ahora, ¿cómo llego yo a todo esto? ¿A través de qué? Pues el conocimiento lo voy a adquirir a través de un proceso educativo, lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Y este mismo proceso educativo, por consiguiente, nos lleva a un progreso, ¿eh? Un progreso intelectual, un progreso de conocimiento, un progreso que nos va a facilitar a futuro una mejor condición de vida, ¿eh? Por eso es que durante esta época ya lo vamos a ver aquí rapidito, el Estado o el reinado de Carlos III tuvo como prioridad invertir en educación, que al final de todo, estas ideas ilustradas lo que conllevan es a una igualdad de derechos y libertades para todos los seres humanos, ¿eh? Entonces, esos derechos que en ese momento prácticamente solo son de la realeza, del rey y de los nobles y del clero, pues las nuevas ideas ilustradas los cuestionan y dicen ¿por qué? ¿Por qué? Por el uso ilimitado de la razón, ¿eh? Y entonces empiezan a cuestionarlo, a ver de qué manera pues esa igualdad se hace extensiva a todos los seres humanos, ¿eh? Y eso es lo que llama rápidamente a nivel europeo la atención y se extiende como un reguero de pólvora, ¿eh? Ahora, este sistema filosófico, las nuevas ideas, no estaba de acuerdo en ningún momento con el tipo de organización económica, que era muy rígido de la época. Recuérdense lo que veíamos ayer, decíamos que los artesanos y todos aquellos que se dedicaban a las actividades de tipo comercial, pues estaban organizados en gremios y esos gremios eran liderados o controlados por la iglesia y por la misma nobleza, y no les permitían a ellos crecer, ¿eh? Les asignaban el precio de los productos, qué es lo que iban a hacer, y
la cantidad que iban a fabricar. Entonces, el sistema económico de ese momento estaba muy completamente limitado, muy rígido por las mismas condiciones de ese momento. Ahora, la ilustración también se opone a ciertas cosas, como por ejemplo la injerencia ideológica que tenía en ese momento la iglesia. No es que los ilustrados no creyeran en Dios, claro que sí. Lo que sucedía es que no estaban de acuerdo en que la iglesia tuviera participación directa en las decisiones políticas del gobierno, y estaban en contra de ello. Por eso es que al final estas nuevas ideas terminan enfrentándose no solo a la forma de gobierno, no solo al aspecto organizativo económico, no solo a todo esto, a la imposición autoritaria, ni la tradición, ni la revelación, sino que se terminan enfrentando directamente con la forma de gobierno de la época, la cual era pues una forma de tipo absolutista, encabezada por un rey, y que recuerden ustedes que no era de origen español, sino que era llevada a España por Carlos V desde Francia. Entonces, esa era la situación que en ese momento se vivía en España. No sé si hay una pregunta o alguna duda acá hasta este momento, ¿no? Ok, veamos entonces. Vaya, a raíz de esas mismas condiciones implementadas por el absolutismo, estos pioneros, llamémoslo así, de la ilustración, como el señor Montesquieu, plantearon reformas a la forma de gobernar. Recuerden ustedes que en ese momento, en el antiguo régimen, el rey encarnaba al Estado. El rey era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En otras palabras, él podía hacer absolutamente todo, juzgar, eh, ¿cómo se llama? Condenar, reformar leyes y hacer lo que él quería sin que nadie lo controlara, sin que nadie lo juzgara, porque prácticamente encarna el Estado. Pues Montesquieu critica eso y dice, no, pues eso no está bien, que el rey sea el Estado y que tenga concentrado todos los poderes. Debe de haber una reforma. ¿Cuál reforma? Debe de haber una separación de los poderes legislativos. El legislativo, el ejecutivo y el judicial deben de estar completamente separados de lo que es el rey. Y empieza ese tipo de reformas. Hay otro señor de apellido Rousseau, quien lo que defiende es la soberanía popular. Él dice que el poder debe de ser libre y debe de tener su base en el pueblo. Ese principio de soberanía popular se refiere a que el poder debe de estar en los ciudadanos, y que ellos, a través de una actividad libre, como es la forma de emitir el sufragio, deben de elegir a las autoridades que los van a representar en todos los ámbitos, político, judicial, jurídico y todo eso, y no necesariamente tiene que ser el rey el que sea encargado de todo eso, sino que debe de haber ese espacio, ese derecho de la población de poder elegir a aquellos que van a estar al frente de de sus, llamémoslo, derechos, quienes lo van a defender. Muy bien, bro, que todavía viene alguien en camino, Angie, pero como que tiene problemitas de conexión.
Bueno, ya le aceptamos nuevamente. Vamos a ver si se logra conectar. Ok, vamos a ver entonces. Miren lo que pasa acá. A raíz de todo ese problema, de todas esas reformas que se están dando en ese momento, ocurre lo siguiente. Hay una distribución y difusión de esta nueva filosofía de la ilustración en España de una forma muy, pero muy lenta y difícil, ¿eh? A pesar que en el resto del continente europeo, de los países europeos, la corriente filosófica de la ilustración ya tiene un avanzado desarrollo, ¿eh? Pero en España aún no se ha concretado, aún no se ha llevado a cabo en un 100%, ¿eh? Y por eso es que viene y los grupos de élite de ese momento, aunque sea del pueblo, como es la burguesía, empiezan a auto aislarse de toda esa situación, ¿eh? Hay una situación de conservadurismo de los intelectuales universitarios de ese momento y por supuesto la iglesia que también se opone, no es que se opongan, sino que lo que ellos hacen es poner obstáculos para limitar el avance de lo que es la ilustración, ¿eh? Por eso es que tiene un proceso muy lento y difícil, ¿eh? Por estas tres situaciones, ¿eh? Uno, porque los grupos privilegiados de ese momento, aunque sea del pueblo, pero recuerde que la burguesía es la que tiene la plata, los mismos intelectuales de ese momento, algunos intelectuales universitarios de la iglesia, pues oponen resistencia a ese cambio, ¿eh? Entonces, no es hasta allá por 1750, en esa década, hasta los 60, en donde aparece una nueva generación de intelectuales ya influenciados con las nuevas ideas de la ilustración, ¿eh? Y aquí tenemos algunos de ellos, un Feijó, Campomanes, Cadalso, Gaspar Melchor Jovellanos, Aranda, el Conde Florida y Blanca, Olavide y Cadmani, quienes son prácticamente los pioneros de la difusión de la ilustración en España, ¿eh? Son los primeros intelectuales que vienen y ponen en juego, ponen todo ¿cómo se llama? A su favor para poder desarrollar esa actividad de la expansión, ¿cómo se llama? De las nuevas ideas ilustradas. Esta presentación se la voy a compartir por ahí para que ustedes la tengan. Vaya, entonces, fíjense lo que pasa acá. Para las nuevas reformas, el objetivo prioritario es la educación. Dígame. Conforme eso sería después de la ilustración francesa. La ilustración nace en Francia y de Francia empieza a expandirse por todo el continente europeo, rapidito. Y por eso es que a eso se le llama el siglo de las luces. Luego llega a España. Porque la gente sale de la oscuridad donde estaba, de la inocencia, se podría decir, que sueño tener Chelsea. Es correcto, sí, de la inocencia de la población, porque la población se dejaba engañar fácilmente. Y la ilustración está en contra de todo aquello que parezca engaño, ¿eh? Imagínese usted que la población aceptaba que el rey dijera que era un personaje divino enviado por Dios para gobernar y que él era el único que podía hacer y deshacer con todo sin que nadie le dijera nada.
y la población lo aceptaba. Entonces prácticamente el rey a través de engaños se había impuesto sobre todo el pueblo, ¿eh? Y eso es lo que cuestionaba la ilustración, ¿eh? Ese tipo de engaños que se llevaba en contra de ellos, de acuerdo con su punto de vista, ¿eh? Joyce, me imagino que Joyce, ¿sí? Vaya. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Así haciendo, aprovechando un paréntesis, yo necesito que ustedes en sus correos me escriban su nombre, o al menos un nombre y un apellido, su primer nombre y su primer apellido, para poderlos identificar por la asistencia, porque al final ustedes me quedan aquí, sus nombres me quedan grabados. Entonces vengo yo y lo que hago es revisar esto para sacar la asistencia de quienes estuvieron presentes acá. Entonces, háganme el favor los que posteriormente, los que no tienen su nombrecito completo, de corregirlos. Bien, entonces, así rapidito, decíamos que el objeto prioritario en ese momento para llevar ese cambio social era la educación, el cual para ello se tuvieron que enfrentar a las famosas órdenes religiosas, sobre todo de tipo católico, que eran las encargadas en ese momento de impartir la educación. Esos estamentos privilegiados también eran objeto de crítica por parte de los ilustrados. Se llegó a concretizar un sistema obligatorio de enseñanza para la población. Era obligatoria, Y luego, pues, en ese sentido, vamos a decir que la primer preocupación de los ilustrados era la educación, Esa era la preocupación principal. Luego, la segunda era la cuestión económica, abrir el mercado para que todo el mundo tuviese acceso al tipo de comercio que se podía desarrollar. Y luego, pues la otra cosa era la desamortización de las tierras que tenía la nobleza y el clero, Recuerda que las tierras estaban amortizadas, que no se podían vender ni comprar, pero que la ilustración en un momento lo que pretendía era poderlas eh, quitar de esa condición para poderlas irlas transmitiendo de generación en generación. Bye. Y un minuto le voy a robar a la seña. Con esto voy a terminar, Recuerden ustedes que el hermanastro del señor Fernando VI era Carlos III, hijo del segundo matrimonio de Felipe V. Ahora bien, este señor ya había tenido contacto o tenía experiencia con una forma de gobierno allá en Nápoles. Había sido gobernador de Nápoles, donde había entrado en contacto con las ideas ilustradas. Ahora bien, ¿qué hizo Carlos III? Pues le gustó la ilustración y cuando es elegido rey de España, entonces empieza a gobernar siempre con el absolutismo, pero con algunas ideas de la ilustración. Y a esa forma de gobierno absolutista con ideas de la ilustración se le conoce con el nombre de despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Un gobernante, en este caso Carlos III, gobernando como rey absolutista, pero con algunas ideas de la ilustración, no todas, sino que él eligió las que no afectaran a su gobierno absolutista. Y para ello, pues se auxilió de muchos de los pioneros de la ilustración. Entre ellos, colocó a un ministro de apellido Esquilache, quien llevó una serie de reformas en Madrid. Empezó una limpieza urbana, empezó una serie de alumbrados eléctricos, perdón, de alumbrados en las calles a través de antorchas y prohibió los juegos de azar, el uso de las armas, y unos sombreros que le llaman chambergo, que son puntudos de los lados, así.
y las capas largas que utilizaban para poder esconder las armas. Estas reformas utilizadas por el ministro, o implementadas por el ministro Esquilache, viene y aunados a otros problemas como el alto precio de los productos básicos, vinieron a desencadenar en lo que se conoce como el motín de Esquilache, causado por estas reformas y por los altos precios de los productos de la canasta básica. Este motín se produce en Madrid. Vamos a ver, luego pues Carlos III coloca como ministros ilustrados a estos personajes: Pedro Rodríguez Campomones, el conde Florida Blanca, el conde Aranda, Pablo de Olivade, Francisco Cabarrús y Gaspar Melchor Jovellanos. Con esto prácticamente termino. La ilustración en España empieza una serie de reformas, la cual se conocen como regalistas, en donde prácticamente se convierten en defensores de la autoridad y del progreso del rey frente a la iglesia. Carlos III, pues, es proclamado proclamó el derecho a nombramiento de los cargos eclesiásticos. Ya no era la iglesia, sino que era él. Pasó a tener control sobre la Inquisición en ese momento, y por último, pues llevó a cabo la fundación de diferentes monasterios. En lo social, pues se declararon honestos en todas las profesiones. La educación inició un proceso de reformas tanto universitario como a educación media. Muy bien. 49, le robé un par de minutos a la señora. Yo voy a compartir también esta grabación para que ustedes la tengan, se las voy a pasar por ahí. Yo la subo a un canal de YouTube. Si ustedes quieren, luego le dan, ¿cómo se llama? Se inscriben, se llama así, se inscribe al canal, y cuando yo vaya subiendo los videos, automáticamente le van cayendo a ustedes en la medida que vayamos desarrollando estas clases. Muchas gracias, chicos y chicas, por su asistencia esta mañana. Feliz fin de semana, bendiciones, y nos vemos la próxima semana. Adiós, profe. Bye, bye. Adiós. Feliz lengua, feliz clase de lengua. Hoy, ¿qué pasó? Me voy por medio segundo y no sé qué pasó. Chelsea, explícame.